Gracias, señoría. Reitero la solicitud de nulidad que acaba de presentar mi representado. En especial, y no voy a repetir para no hacerlo cansón y por temas de tiempo, pero sí en especial por esa afirmación de la magistratura en etapa primigenia, en la etapa de instrucción, en la etapa de pruebas y calificación provisional, cuando dijo que había certeza. En ese escenario, hablar de certeza, estaríamos invitados incluso a estas alegaciones e incluso a esperar la decisión de fondo, ya solo con el simple hecho de esperar la confirmación de un sesgo de parte de la magistratura. De la formulación de cargos del señor magistrado. Artículo 35, numeral 4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional o demorar la comunicación de este recibo. Haciendo un esfuerzo intelectivo a la pésima lectura de los elementos fácticos y procesales de parte del señor magistrado, los cuales son elementos esenciales de la formulación de cargos, porque además esa formulación de cargos no admite recursos. Me referiría al principio de culpabilidad, al título o forma de ejecución de la conducta y donde, según el señor magistrado instructor, se ejecutó el título, se ejecutó esta actividad por parte de mi representado a título de dolo. Eso sí, sin decir nada específicamente y encuadrándonos en el principio, la garantía de culpabilidad y en la categoría dogmática del dolo. Artículo 5 de la ley 1123, culpabilidad. En materia disciplinaria solo se podrá imponer sanción por faltas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. El funcionario instructor debe verificar mediante prueba la culpabilidad del investigado. No es con la simple enunciación del principio de culpabilidad como se llena el vacío probatorio que tiene este proceso, ni con la simple enunciación del título o la enunciación de la forma de ejecución de la conducta. La culpabilidad es un principio rector de la ley 1123. Además, es una garantía constitucional y también es una categoría dogmática disciplinaria. Lo que le quiero significar a la sala es que esa invocación que hizo el señor magistrado de que el investigado ejecutó la conducta endilgada a título de dolo también debe ser probada. Es decir, el dolo debe ser demostrado más allá de toda duda. Artículo 16 de la ley 1123 del 2007. Aplicación de principios de integración normativa. En especial en este artículo, ante los vacíos que pueden existir o que existen además en la ley 1123 del 2007, este debe remitirse otrora, en antaño era la ley 734 del 2002, hoy tenemos Código General Disciplinario, ley 1952, y por integración normativa obliga al magistrado a que hoy eche mano de la ley 1952 del 2019, Código General Disciplinario, no como antaño debía remitirse al Código Penal incluso para efectos de la verificación del dolo. Hoy el derecho disciplinario, por mérito del Código General, tiene su propia definición de dolo y manejo dogmático, con autonomía del Código Penal. Artículo 28 de la ley 1952, dolo. La conducta es dolosa cuando el sujeto disciplinable conoce los hechos constitutivos de la falta disciplinaria, su ilicitud y quiere su realización. El dolo en sus dos elementos esenciales, el conocimiento y la voluntad desplegada a la realización de la conducta disciplinaria, impone al magistrado la verificación del querer de la realización de la conducta, que aquí se le ha indilgado a mi representado, pero no ha habido una verificación a través de prueba que el magistrado nunca realizó. En contrario sentido de las pruebas practicadas, a pesar del intento desmedido de obstruirlas por parte del instructor, quedó plenamente demostrado que, y en el peor de los casos, ingresó dudas razonables sobre la existencia de la conducta y además de la inexistencia del dolo. No basta con la simple norma de prohibición, como así lo ha querido dejar por sentado el magistrado instructor, pues requiere de la aplicación del principio de culpabilidad como garantía de demostración del dolo. Es decir, en el ordenamiento colombiano está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. No es la simple enunciación del dolo, como ya lo dije, como una forma de ejecución, o la simple norma de prohibición y la verificación de que es representante legal de la empresa para así endilgársele y además formular cargos y posteriormente emitir una decisión sancionatoria.
Es decir, hay que arrimar al grado de certeza, pero haciendo el análisis propio del principio de culpabilidad, el análisis propio del dolo en sus dos elementos, lo volitivo y lo cognitivo, y en especial lo volitivo, la voluntad desplegada a la comisión de esa conducta con conocimiento. Esa Abogado, afirmación de que... Abogado. Ok, esa afirmación desde el inicio de que había una certeza de que mi representado había recibido los dineros del señor Luis Alfonso Paz Valencia y Juliana Rendón es violatorio de la presunción de inocencia, ya lo dijo mi representado en sus alegaciones. Este señor Luis Alfonso Paz Valencia compareció a la audiencia y puso y dejó en claro que efectivamente los dineros habían sido entregados y que presenció quien le compró su casa, que estaba siendo objeto de un proceso ejecutivo que, entre otras, era contraparte de Colfincrédito, y el señor Luis Alfonso Paz Valencia dio fe que efectivamente esos dineros fueron entregados a Alejandra Góngora en calidad de administradora del contrato de la 14, pero además la jefe de cartera. Y así obra documento, un documento que se le puso de presente por parte de la misma magistratura, en donde él confirma su firma, quién lo atendió, quién entregó el dinero, quién lo recibió. Mírese la audiencia del 09 de octubre del 2024, en donde compareció el señor Luis Alfonso Paz Valencia. Este reconoce que hizo esos pagos a Colfincrédito a favor de Almacenes La 14 a récord 000920. Seguido de ello, a récord 001316, afirmó el mismo testigo que Alejandra Góngora es la persona que manejaba la cuenta de la 14 de los procesos de no pago de arrendamientos. Y seguido de la misma línea de tiempo, afirmó que fue la señora Góngora Alejandra quien lo recibió en sus propias manos del señor que les compró la casa para efectos de subsanar la deuda con Almacenes La 14. A récord 001418, el mismo magistrado instructor le pone de presente el documento del que estoy hablándole, la constancia del pago, el cual obra en este expediente, quien le fue entregado, a quién le fue entregado ese dinero, la misma persona que expide la constancia de pago de lo adeudado, refiriéndose a la señora Alejandra Góngora. Ninguno de estos dos testigos tuvo motivos para faltar a la verdad, beneficiando con sus dichos al doctor Rigoberto Salazar Soto. Alejandra Góngora ya no trabaja para Colfincrédito. El señor Luis Alfonso Paz Valencia podría haber tenido algún tipo incluso de molestia, porque fue quien terminó siendo ejecutado por parte de la firma Colfincrédito, y aún así esta persona rindió su testimonio, dio fe, y no hay lugar a dudas sobre lo que este dijo, sobre el testimonio de Alejandra Góngora. La testigo dejó en claro que fue esta quien recibió dineros y cheques, pues era la administradora del contrato suscrito entre Colfincrédito y Almacenes La 14. Hecho confirmado por el mismo Luis Alfonso Paz Valencia, y situación corroborable en el contrato de prestación de servicios suscrito entre Colfincrédito y la 14, mismo contrato aportado por el quejoso y el disciplinable, y así obra al interior del expediente. En ese documento, su señoría, en ese documento suscrito entre la 14 y Colfincrédito, aparece gerente o la administradora de ese contrato era Alejandra Góngora. Sobre los deberes, el artículo 28, numeral 10, ley 1123, que fue base de la formulación de cargos. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, que es la base de la imputación a mi representado. Este artículo y numeral fue predicado por su señoría a la hora de formular cargos, pero olvidando que este artículo y numeral de la ley 1123 está asociado a la falta de diligencia, es decir, a la culpa y no al dolo, un problema grave de adecuación típica del señor magistrado. De ello habla la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en Providencia del 31 de agosto del 2022, emitida bajo el radicado 2019-0146. Lo anterior nos lleva al dolo en sus dos elementos esenciales: el conocimiento y la voluntad de la realización de la conducta.
Obra al interior del expediente variadas comunicaciones que confirman la versión libre en donde el investigado afirma sin negación alguna que efectivamente esos dineros no fueron entregados por Colfincrédito por error empresarial y del personal de la empresa. De ello dio cuenta el mismo quejoso en su ampliación de queja, audiencia del 28 de octubre del 2025, a récord 001352, en donde dijo, comillas, aquí hay una carta del 3 de octubre del 2022, en donde él da cuenta de esos dineros, que esos dineros no fueron depositados en cuentas del recupero de la 14, sino en otras cuentas, pero fueron ingresados a la cuenta de la compañía. Cuando éste advierte el error, me refiero a mi representado, propone fórmula de subsanación ante el liquidador y quejoso, eso en ese mismo año, 2022, octubre. Comunicaciones que le aportó el señor quejoso, su señoría, y que además también se los aportó mi representado. Aquí no estamos hablando entonces de un abogado, una persona natural que recibe dineros con la obligación de entregarlos de manera inmediata o dentro de un tiempo razonable a una empresa. No, tienen un problema de manejo empresarial con sus propios protocolos, normas internas y personal a cargo de actividades administrativas y de cartera en su interior y de las que no se ocupaba el abogado Rigoberto Salazar Soto. También existían obligaciones suscritas entre Colfincrédito y la 14 dentro de ese mismo contrato. Una obstrucción a juicio de este defensor que su señoría no permitió al controvertir a través de un contrato que hace parte del proceso, obra como prueba documental, y su señoría no permitió con una sustentación a juicio de esta defensa que no existe en la norma, como que el señor quejoso era un funcionario público y por eso no podíamos hacer esa clase de preguntas. Estos errores empresariales y del personal administrativo de Colfincrédito fueron advertidos en el año 2022 por el aquí investigado, antes de que se conociera de esta queja disciplinaria, y para subsanarlo el doctor Rigoberto Salazar Soto envió comunicaciones al quejoso con el fin de hacer entrega de los recursos y hasta una compensación. Eso lo dice la versión libre y lo dice el mismo quejoso, situación que no pudo llevar a cabo ante la negativa del quejoso y liquidador de almacenes La 14. Otra cosa es que el quejoso no haya aceptado ninguna fórmula de entrega y compensación, lo que quiere decir que en ningún momento ha existido la intención y voluntad desplegada a la comisión de esa falta disciplinaria de no entregar a quien corresponda. Pues de lo sucedido con esta empresa, con Colfincrédito, se debió a un error en el que cayó el doctor Rigoberto Salazar, pero al momento de subsanar el señor quejoso y liquidador no aceptó el arreglo. Eso ha habido reconocimiento todo el tiempo, y aún existe esa vocación para esos efectos. Bien dijo la señora Alejandra Góngora, es jefe de cartera de Colfincrédito, en su testimonial, que el abogado Rigoberto Salazar Soto jamás ejerció ningún manejo administrativo y de dineros al interior de la empresa Colfincrédito SAS. Esto dijo en su testimonial Alejandra Góngora, audiencia del 2 de octubre del 2025, a récord 002150. Yo recibí dineros como directora de cartera, a récord 002155 de esa misma fecha. Pregunta el magistrado, ¿a quién se los entregó? Respondió, yo se los entregué al área encargada, al área administrativa. Esto se corrobora con el testimonio de Luis Alfonso Paz Valencia. A récord 003300. Pregunta, el doctor Rigoberto Salazar, esas preguntas de la defensa, el doctor Rigoberto Salazar tenía manejos de dinero o direccionamiento de dinero al interior de Colfincrédito. Respondió, no, todos los dineros tenían un protocolo, no solamente los dineros de la 14, sino todos los afiliados tenían un protocolo establecido en donde se direccionaba hacia la parte administrativa y contable. Ellos hacían todos los manejos que tenían que hacer. A récord 003347, pregunta de la defensa, ¿cuál era la labor que desempeñaba el doctor Rigoberto Salazar al interior de Colfincrédito? Respondió, pues él era el representante legal y Colfincrédito, de Colfincrédito. Respondió, perdón, a récord 003410, ¿sabe usted si el doctor Rigoberto Salazar tenía manejos administrativos al interior de Colfincrédito? Respondió, que yo sepa, no.
A récord 003605, ¿cuántos cobros se realizaron objeto de ese contrato suscrito entre Colfincrédito y Almacenes La 14? Respondió, estamos hablando de que fueron un recaudo de 3.000 millones de pesos más o menos, y número de asignaciones no tendría muy claro, pero serían alrededor de 200 o 300 asignaciones. En audiencia del 28 de octubre del 2025, en la ampliación y ratificación de queja, a récord 2848, pregunta al investigado al quejoso lo siguiente: ¿consta o tiene conocimiento de documentos firmados por el abogado Rigoberto Salazar Soto recibiendo de manera directa los dineros que adeuda la empresa Colfincrédito objeto del contrato suscrito con la citada firma? Respondió, no me consta. Conclusión: como se puede observar, para cuando el doctor Rigoberto Salazar tuvo conocimiento de los hierros de la empresa, se puso a disposición del liquidador para subsanar la entrega de dineros, a pesar de la incapacidad económica de la empresa Colfincrédito. Esto jamás ha sido desconocido por el investigado, ni antes del proceso disciplinario, y al interior de este presente asunto, así lo ha confirmado en su versión libre. Con lo que se demuestra la ausencia de dolo, pero además todas las pruebas en cita demuestran de manera clara que Rigoberto Salazar Soto no ha tenido dominio del hecho, no ha tenido manejos de dinero, no ha tenido manejos administrativos, y es aquí donde vamos a hablar sin tardarnos mucho sobre el dominio del hecho en cabeza del investigado. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial se ocupó de este tópico estudiando el artículo 29, inciso tercero del Código Penal, en la sentencia del 31 de marzo del 2023, dictada dentro del radicado número 1100-11102-000-2019-06742, en donde dijo lo siguiente: en otras palabras, debe demostrarse que la persona natural del abogado investigado ostenta el dominio del hecho, de la conducta, materia de investigación, o por lo menos que tiene a su cargo el deber profesional de actuar, que es, dicho sea de paso, una cosa absolutamente diferente del vínculo profesional. De esa manera se cumple con los requisitos exigidos por el artículo 29, inciso tercero del Código Penal. Esto es, que el sujeto activo realice la conducta descrita como falta por la ley disciplinaria. Cuestión diferente a lo sucedido aquí, en donde todos y cada uno de los testigos dejaron en claro que nunca ha tenido el dominio del hecho en cuanto a la recepción, manejo o administración o entregas de dinero. Y además ha habido planteamiento individual, no como persona natural, de parte de Rigoberto Salazar en el año 2022 y en su versión libre incluso, para efectos de organizar los temas económicos con la 14. Le quedan 2 minutos, abogado. Sí. Perdón, su señoría. Le quedan 2 minutos. Del principio de culpabilidad, el magistrado no demostró el dolo, todo lo contrario, el dominio del pago de los dineros se encontraba en la parte administrativa y departamento de cartera, pero cuando este advierte la irregularidad, el mismo procesado propone la fórmula para efectuar los pagos, que ya se dijo no fue aceptada. Solicitud. Por lo anteriormente expuesto, le solicito a la sala, ante la inexistencia y comprobación del dolo, una obligación en etapa instructiva, pero además en juicio disciplinario, de demostrar más allá de toda duda el dolo en sus dos elementos. Los dos elementos no vale la voluntad, no vale el conocimiento. Ante ese flaco acervo probatorio, le solicito a la sala absolver por los cargos formulados a mi representado, su señoría. Muchas gracias. Ya cumplido la etapa de alegatos de conclusión, artículo 106, se ordena registrar proyecto de sentencia. Oportunamente será notificado de la decisión que se tome, se ordena levantar acta, grabar la presente diligencia. Gracias por su comparecencia, feliz tarde, que esté muy bien, hasta luego, gracias.